Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia CEPREMUNI en este nuevo ciclo académico 2022-2. En Historia del Perú vamos a iniciar nuestras clases hablando acerca del poblamiento americano. A ver, esto es muy importante porque hay que recordar que según las teorías que se han ido desarrollando en las últimas décadas, consideran pues que el poblamiento americano se dio en varias etapas y en distintos lugares. Es cierto de que hay tres rutas principales por la cual los seres humanos llegaron a poblar el nuevo continente. Está completamente probado que el último continente en la cual se llegó a poblar por parte del ser humano fue América. No hay, digamos, otras investigaciones que todavía hayan contradecido a estos trabajos que ya se realizaron hace un buen tiempo atrás. Lo digo porque durante finales del siglo XIX, el investigador ítalo-argentino Florentino Avellino había considerado pues que, que en el continente americano ya existían personas, es decir, más bien es de América donde se logró poblar a otros continentes, pero no fue así. Este trabajo de investigación fue desbaratado en su momento y simplemente pues está totalmente descartado esa posibilidad, ¿correcto? Amellino tenía pues la idea de que el poblamiento americano pues es más bien la cuna, ¿no? de la humanidad en la cual iban hacia otros lugares. Y eso está obviamente descartado completamente. Lo que sí ha prevalecido son de las tres teorías que vamos hoy día a estudiar. Pero muchos dirán, profesor, y usted mira, profesor, ¿cuál sería la definición que le podemos dar a lo que es el poblamiento americano? Bueno, para empezar, diríamos pues que fue un proceso de migraciones. Eso es importantísimo que tenemos que aclararlo, ¿no? Fue un proceso de migraciones en el cual pues condujeron a un cierto grupo de personas que de hecho son Homo sapiens, ¿correcto? Seres ya que están en su último nivel de evolución, ¿de acuerdo? Ya cuando hablaremos un poco sobre la prehistoria de los homínidos, voy a ser más enfático con respecto a los tipos de homínidos que han existido a lo largo de la historia. Entonces, este Homo sapiens llega a este continente, ¿correcto? Gracias a un proceso de migración, ¿no? ¿Qué son las migraciones, profesor? Bueno, ese traslado de un conjunto de personas de un lugar hacia otro, ¿correcto? Estas migraciones pues fueron realizadas en bandas, en hordas, que mayormente eran mm, que se dedicaban a la caza y a la recolección. ¿Y qué buscaban, profesor, al migrar? Buscaban la subsistencia, ¿no? Las migraciones que se dan, obviamente, eran para poder tener un mejor nivel de vida. Es muy probable que muchas de las bestias, de los animales que se trasladaron a América, hayan impulsado a los seres humanos a seguirlas, porque recuerden que en ese tiempo el ser humano dependía bastante de la naturaleza. Era un ser que se dedicaba a la caza y a la recolección, y a los que vivían cerca de los ríos o al mar se dedicaban al, a la pesca, ¿no? Pero era una actividad muy rudimentaria. Tanto es así que para poder ir a cazar estos animales se organizaban justamente en bandas o en hordas, más o menos entre 8, 9 a 15 personas aproximadamente. Y utilizaban herramientas muy precarias, mayormente hechas de piedra. Entonces, eso es justamente lo que yo quería aclarar con ustedes, ¿no? Cuando hablamos, profesor, entonces, de, del poblamiento americano, usted considera pues que fue un proceso de migraciones. Claro, fue un proceso de migraciones que impulsa a los seres humanos a seguir estos animales para sobrevivir. Ellos necesitaban pues un espacio donde podían vivir mejor, ¿correcto? ¿Y esto por qué, profesor? Porque hace 20.000, 30.000 años atrás, el planeta Tierra pasaba por un proceso de glaciación.
¿Y qué es un proceso de glaciación? Bueno, un proceso de glaciación obviamente es cuando nuestro planeta empieza pues a tener bajas temperaturas y eso provocó que gran parte del polo norte y el polo sur estén cubiertos completamente de hielo, ¿correcto? Hasta donde se conoce, hemos pasado por cuatro grandes glaciaciones que tienen una duración pues entre 80.000 y 100.000 años aproximadamente, ¿no? Y la última glaciación que tuvimos fue hace 10.000 años, a la cual se le llamó Wisconsin, ¿correcto? Entonces, los seres humanos que llegaron aquí a América, justamente se dio como parte de, obviamente, de la última glaciación que hemos tenido, ¿no? Estas bandas u hordas de cazadores recolectores migraron, obviamente, para sobrevivir, ¿correcto? Observen por favor el mapa, ven ahí, ahí está, ¿no? Miren, hace 20.000 años así era nuestro planeta. Casi gran parte de la Tierra estaba cubierta de hielo, ¿correcto? Muy bien. Obviamente era una situación muy, muy complicada. Profesor, si han existido glaciaciones anteriormente, ¿es muy posible que puedan haber posteriormente? Claro que sí, por supuesto. Es muy posible de aquí a unos 70.000 años aproximadamente podamos estar en otra nueva glaciación. Ahora, hay intervalos, es decir, entre una glaciación y otra hay periodos cortos para la Tierra, claro está, donde la temperatura aumenta, ¿no? A la cual pues llamamos a este tipo de clima Holoceno, ¿correcto? Y todo lo anterior al Holoceno, ¿cómo se le llama, profesor? Dentro de las eras geológicas, Pleistoceno. A finales del Pleistoceno, en el proceso o durante la glaciación de Wisconsin, es donde los seres humanos empezaron a poblar el continente americano, ¿correcto? Estamos hablando pues hace miles y miles de años atrás, ¿no? Los estudios consideran que fue entre los 40.000 y 35.000 años aproximadamente, en la cual pues se dieron en varias etapas, ¿no? Varias etapas. Pero también hay que ser, y perdón, hay que recordar que no solamente fue la única ruta, ¿no? Muchos dicen que fueron de Asia hacia América, ¿no? De norte a sur, pero también sabemos que se dieron otras rutas que también vamos a ir a estudiar, vamos a estudiarlo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto es fundamental. Ahora, mucho gran profesor. ¿Y desde cuándo esto empezó a investigarse acerca del origen del poblador americano? Bueno, vamos a ver un poco de antecedentes. Hay que recordar que cuando los europeos llegan acá durante el siglo XV, se sintieron muy sorprendidos porque la fisonomía de los pobladores americanos era muy distinto a ellos, ¿correcto? Empezaron pues entonces a surgir pues una serie de preguntas, ¿no? ¿De dónde provienen estas personas? Es más, al inicio los europeos no consideraban a los pobladores americanos personas, ¿no? No tenían, digamos, eh, esa, esa idea, ¿no? De considerarlos también pues seres humanos como ellos, ¿no? Eh, Hubo también incluso un cuestionamiento acerca sobre sus orígenes, ¿no? De repente pues serían descendientes de Adán y Eva, porque hay que recordar que durante el siglo XV y XVI Europa pues era muy religiosa, ¿no? Entonces, la mentalidad occidental europea siempre buscó respuestas a esas interrogantes, pero siempre, pues, repito, bajo esta visión, ¿no? Bíblica, que claramente podía dar, pues, una serie de interpretaciones, ya que la ciencia en ese momento no estaba completamente desarrollada. Ahora, uno de los primeros personajes que cuestionan acerca de los orígenes del poblamiento americano es el cronista español José de Acosta. Él en su obra Historia Natural y Moral de las Indias especuló, ¿no?, que era muy posible que los orígenes del poblador americano hayan llegado pues de Asia, ¿de acuerdo? Y que posiblemente hayan viajado o migrado de Asia hacia América, ¿correcto?
Lo dijo más que todo por esa similitud que existe pues entre el poblador asiático y el poblador americano de ese tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando pues siglo XVI aproximadamente. En el siglo XVII, otro personaje importante que fue rector de la Universidad San Marcos, el señor Antonio León Pinelo, escribió un libro llamado El paraíso en el Nuevo Mundo. Y él sostenía que la Amazonía peruana era pues el paraíso terrenal, ¿no? De la que siempre la Biblia pues había mencionado. En fin, una serie de especulaciones, obviamente, ¿no? Pero ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice pues que según los hallazgos arqueológicos nos indican pues que los seres humanos llegaron a este continente hace más o menos 40.000 años y que los restos más antiguos se encuentran en el norte, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, estas migraciones, pues es muy posible, repito, que se hayan dado pues hace miles y miles de años atrás, ¿no? Estamos hablando pues en la era geológica que corresponde pues el Pleistoceno, finales del Pleistoceno, ¿no? Durante estas glaciaciones, donde los hielos pues se expanden tremendamente, ¿correcto? Entonces, la última glaciación que se dio que duró pues unos 70.000, 60.000 años aproximadamente y que terminó hace 10.000, es la de Wisconsin, ¿correcto? Pero repito, ¿no? Estas migraciones que se han dado en un intervalo de 40.000 a 10.000 años han sido en varias etapas, ¿no? Oleadas sucesivas, ¿no? Donde los seres humanos van a ir asentándose, mayormente, repito, de norte a sur, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, profesor, que las migraciones, pues, no fue consciente para aquellas personas que perseguían estos animales para poder cazarlos. Ellos obviamente ignoraban la estructura de este continente, ¿no? Ellos solamente seguían a las grandes bestias y un lugar, un espacio donde poder obviamente vivir tranquilamente, ¿no? Claro. Entonces, esto es fundamental. Claro, el ingreso pues a este continente se dio básicamente por un impulso, por una búsqueda de climas que sean menos hostiles para poder cazar y recolectar, ¿no? Ellos no tuvieron la conciencia con respecto a que estaban obviamente en un espacio o estaban, perdón, en un continente, ¿no? Que con el tiempo llamaremos América, obviamente que no. Su intención solamente era buscar un lugar donde poder vivir y poder cazar y recolectar, ¿correcto? Esto es algo que sí es importantísimo, ¿no? Tomar en cuenta. Por ahí de repente me preguntarán, profesor, y más o menos la glaciación de Wisconsin, ¿de qué año aproximadamente pudo haber durado? Estamos hablando pues que, ¿no? Entre los 70.000 hasta unos 10.000 años aproximadamente, ¿no? La última glaciación fue hace 10.000 años y después de ella empezamos a tener un cambio climático distinto, ¿no? Donde las temperaturas obviamente son cada vez más altas. Y repito, de aquí a unos miles de años más, también pues pasaremos por un proceso de glaciación donde claramente pues las temperaturas van a bajar abruptamente y se formen los hielos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, algo que sí debemos siempre recordar, ¿no? Muy bien. Y como tú puedes ver ahí en el mapa, donde más se concentra la cantidad, pues, o la acumulación de hielo son en los polos, en el polo norte y en el polo sur, ¿correcto? Muy bien. Ahora, muchos dirán, profesor, pero tengo una curiosidad, ¿no? Hace 40.000 años, 30.000 años, los seres humanos pues no tenían balsas o algún tipo de embarcación que pudiera pues permitir trasladarse de Asia a América. Si nosotros nos fijamos bien en el mapa, entre Asia y América hay un estrecho que los une, ¿correcto? Que son de 90 kilómetros. Este estrecho se llama pues Bering, ¿no? ¿Correcto? Y estamos hablando de 90 kilómetros aproximadamente entre Asia y América. La pregunta es, ¿cómo es que los seres humanos de esa época hayan podido trasladarse? La respuesta la tiene sin duda una investigación que se hizo hace muchos años atrás, donde explican justamente que hubo un momento en el cual pues fue tanta
el hielo que se acumuló en nuestro planeta, que provocó pues que las aguas desciendan de nivel. A esto pues se le conoce como, si no mal recuerdo, eh, llamado la isostasia glaciar, ¿no? No recuerdo exactamente esa parte, pero les comento acá. Observen por favor esta pequeña imagen que ven ahí, ¿no? Claro, a medida pues que se acumula el hielo, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa con el nivel del mar? Desciende, ¿correcto? Claro. Ahora, como obviamente estamos en un clima mucho de temperaturas más altas, obviamente los niveles del mar pues ascienden, ¿no? Es por eso que ahora tú, cuando vas a Alaska y quieras pasar a Asia, te vas a dar cuenta pues, que hay un mar que lo cubre. Pero es que también pues la profundidad no es tanto, ¿no? Estamos hablando de 40 metros de profundidad. Y eso provocó, ¿qué cosa, profesor? Cuando se acumuló hielo y que las aguas desciendan, que se produzca pues un puente terrestre. Y eso permitió pues el traslado de los seres humanos de Asia a América, ¿correcto? Entonces, esto es fundamental. Muy bien, entonces este es el istmo o puente terrestre de Beringia, que permitió o facilitó la migración pues, de los pobladores de Asia a América, ¿correcto? Muy bien. Ahora, acá también quisiera hacer una pequeña aclaración, ¿no? Eh, Les comenté pues que al inicio mayormente pues los hallazgos más antiguos o los restos más antiguos se encuentran de norte a sur, ¿sí o no? Claro, porque la lógica me dice pues de que muchos pobladores pues llegaron al continente americano desde el norte y empezaron a migrar, ¿no? Entonces, los más antiguos están en el norte y los más nuevos o los recientes están en el sur. Pero hay un detalle que quisiera comentarles. Hace poco, eh, hace unos años atrás nada más, se han descubierto en una zona llamada Monteverde, lo que es ahora Chile, en yacimientos que claramente son mucho más antiguos de lo que se cree. Ellos calculan que estos restos que se han encontrado tienen más o menos unos 32.000 años aproximadamente. Y es muy posible, y estas migraciones que se han dado, está muy asociado pues a la migración proveniente de Oceanía. Pero como yo les mencioné, esto es imposible, profesor, porque los hallazgos más antiguos los hemos encontrado pues hace 38.000, 40.000 años en el norte, principalmente en algunas áreas de Canadá. ¿Cómo es posible que en Chile, que es prácticamente un lugar en el extremo sur del continente americano, se hayan encontrado restos arqueológicos restos, perdón, óseos que nos dan indicios de que ha habido una población hace 32.000 años? Esto no es coherente. Pero acá hay otro dato importante también. Se ha encontrado otro yacimiento en Brasil llamado Pedra Furada, que incluso, según los datos que tienen, datan de una cantidad de años mucho más de lo que en otras áreas se pueden haber encontrado. Es decir, según las investigaciones, estos hallazgos que se han encontrado en el Brasil datan de hace 50.000 años. Esto es demasiado. Esto en realidad, pues, los investigadores están completamente desconcertados con este tipo de investigaciones, ¿no? Porque esto contradice todo lo que se ha ido estudiando en muchos años atrás. Estamos hablando más de 100 años, cuando empezó, pues, a, mm, a elaborarse teorías sobre los orígenes del poblamiento americano. Entonces, em, hasta el día de hoy, la comunidad científica no acepta estos hallazgos y que datan de esa fecha. O sea, no aceptan la datación, ¿no? Con respecto a las fechas de estos hallazgos que se han ido encontrando. Entonces, eso es, digamos, algo que deberíamos siempre recordar, ¿no? Lo único que podemos decir con respecto, pues, a estas teorías
es que hay ciertos consensos y algunos desacuerdos, por ejemplo. Hoy en día, en la actualidad, de hecho, se siguen estudiando varios yacimientos arqueológicos, ¿no? Para poder lograr pues una explicación mucho más acertada con respecto a ese tipo de investigaciones, ¿no? Con respecto pues al poblamiento americano. Ahora bien, y al final, profesor, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de todo ello? Digamos que la teoría inmigracionista es clave. Es decir, sí existió obviamente la posibilidad de que muchos seres humanos hayan migrado a América. Eso está clarísimo, ¿correcto? Y la más acertada es que haya sido desde Asia, ¿correcto? Desde Asia, ¿correcto? Desde Asia. De hecho, se ha comprobado pues que en el pasado sí existió pues un puente terrestre, ¿no? Que unía América con Asia. En este caso pues hablamos del estrecho de Beringia, ¿correcto? Eh, y esto, repito, pues se dio pues a la última glaciación, la cual pues permitió pues que el nivel del mar haya descendido. Entonces, algo más, las evidencias humanas o las evidencias de la presencia de seres humanos más antigua, de hecho, obviamente provienen de América del Norte, salvo los ejemplos que acabo justamente de mencionarte, ¿no? Que contradice un poco y que la comunidad científica está un poco desconcertada frente a esa situación. Eso es con respecto a algunos acuerdos o consensos que se han ido dando. Ahora, es cierto que los pobladores asiáticos, con respecto a la población americana, en su mayoría, tienen grandes similitudes físicas y genéticas, ¿no? Entre los pobladores asiáticos y los aborígenes americanos. Ahora, eh, hay dos versiones, ¿no? Sobre el poblamiento asiático, ¿no? Una de ellas habla pues de que hubo un poblamiento americano temprano, plantea pues en este caso las primeras migraciones, ¿no? Que se han ido dando, y que calculan que fue hace unos 40.000 años. eh, Algunos restos arqueológicos o yacimientos encontrados en Canadá datan de esa fecha. Y también se sostiene que hubo un poblamiento americano tardío, es decir, que plantean aquí que las migraciones que se han ido dando han sido recientes, estamos hablando pues 13.000, 14.000 años aproximadamente, ¿no? Y que también son en este caso convalidadas en ese aspecto, ¿correcto? Y eso que, digamos, hasta cierto punto eh, se sigue pues todavía investigando cada vez más y de hecho simplemente pues lo que vamos a ver acá es una serie de hechos que cada vez pues van a ser más significativos, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? Ahora bien, lo que sí nos van a preguntar jóvenes en cualquier examen de admisión son estas teorías, ¿no? Del poblamiento americano, que si bien es cierto, hoy en día se reconoce que hubo distintas rutas por la cual se llegó a poblar este continente. De hecho, siempre nos vamos a quedar con estas tres, que a pesar de que tienen ciertos cuestionamientos, para ingresar o para los exámenes de admisión, todavía, pues, de hecho, tienen mucha validez. Pero deberían, pues, reconsiderarse, ¿no? Recuerden que el ponente americano se debe actualizar. Ya no solamente, pues, hay que tomar en cuenta a estas tres teorías, sino a otras que también están siendo muy bien sustentadas y que seguramente esto va a ir perfeccionándose con el correr del tiempo, ¿no? Seguramente. Muy bien. Vamos entonces hoy día a hablar acerca de estas teorías, cuáles son sus fundamentos y también eh, en este caso, diríamos, cuál podría ser en este caso lo que adolece, ¿no? Como investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Vamos a empezar entonces acá, chicos, a ver un poco acerca pues de las teorías del poblamiento americano, ¿no? De hecho, hasta el donde se sabe, los pobladores que llegaron acá a América han sido Homo sapiens, ¿correcto? Es decir, el ser humano
en su última evolución, ¿correcto? Se llegó en una era geológica llamada Pleistoceno durante la última glaciación llamada Wisconsin, ¿correcto? ¿Qué sostiene la teoría asiática o también llamada monorracial? Profesor, ¿por qué monorracial? Porque el promotor de esta teoría, el checo norteamericano Alex Herlika, considera pues que solamente llegó una especie, ¿no? En este caso, perdón, una raza, la raza asiática que llegó obviamente a poblar América, ¿no? Es decir, que para Herlika, el hombre llegó de Asia en oleadas sucesivas hacia América, según la teoría de Herlika hace unos 12.000 años. ¿En qué se basa, en qué se sustenta Herlika para que asevere ello? Eh, Plantea varios elementos, ¿no? Que sustenten su teoría. Primero, en cuanto a la cercanía entre América y Asia a través del estrecho de Bering, por ejemplo, ¿no? Él considera pues que en tiempos de la última glaciación de Wisconsin, el mar desciende y eso permitió pues que la gente o que las personas puedan trasladarse de Asia hacia América, ¿no? Es decir, la cercanía geográfica entre Asia y América es una de ellas. Pero también encontró ciertas similitudes físicas con el poblado americano y el poblado asiático, ¿no? Entonces, hablamos pues de la piel cobriza, el cabello lacio, los ojos, ¿no? En este caso que tienen unos ojos así tipo eh, ojos semirrasgados, ¿no? La escasa pilosidad en la piel, la mancha mongólica de los niños, obviamente, al nacer, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Observa, ¿no? Según Gerlica, él sustenta básicamente su teoría, primero por la cercanía que hay entre Asia y América a través de Siberia y Alaska, estrecho de Beringia, y también sin duda lo que es las semejanzas físicas o genéticas, ¿no? Como tú puedes obviamente ver ahí. Eso básicamente lo sostiene, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la crítica que se hace a esta teoría? Bueno, la crítica básicamente es que, para empezar, según las investigaciones recientes, las migraciones pues no se dieron hace 12.000 años, como sostiene Gerlica, sino hace más de 40.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y bueno, de hecho, consideran pues que sí, sí existió obviamente la posibilidad de que el mar, el nivel del mar haya descendido y que esto se haya formado pues un puente terrestre, la cual permitió migrar a esta población de Asia a América. Ahora, José Imbilloni también considera que existieron otras rutas alternas entre Asia y América para también poder llegar a poblar este continente, ¿no? Él planteó pues que muchos grupos de personas migraron de las islas Aleutianas gracias a la corriente marina de Kuroshibo hacia América, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos, digamos, son ciertos cuestionamientos, repito, que se le dan a Alex Jarlica, pero de todas las que estamos estudiando es la que más tiene validez. La otra teoría tiene que ver con la teoría oceánica, propuesta por el francés Paul Rivet, ¿no? A esta teoría también se le llama polirracial, porque no solamente inmigraron los melanesios a América, sino también o sea, los polinesios y también los melanesios, ¿correcto? Ahora, entonces, usted considera, profesor, que según esas teorías, la ruta asiática no fue la única, así es, ¿no? Los polinesios y los melanesios cruzaron el Pacífico, el Océano Pacífico, en canoas, como tú puedes ahí apreciar, llamadas piraguas de Balacín, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué argumenta Paul Rivet, profesor, con respecto a esta teoría? Bueno,
Más que todo, semejanzas en cuanto a ciertos tipos de instrumentos o herramientas que utilizaban, ¿no? El poblador melanesio, polinesio con el poblador americano. Por ejemplo, el uso de los mosquiteros, las hamacas, los puentes colgantes, que se encontraron tanto en América como en estos lugares de Oceanía. Y también semejanzas lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, se encontró una semejanza del quechua, ¿de acuerdo? El quechua arcaico con lenguas polinésicas, por ejemplo, la palabra inga, ¿no? Que significa jefe, pucará, fortaleza, kumara, camote, etcétera, ¿no? Ahora, en los años 40, el expedicionista noruego Thor Heyerdahl iba a hacer un trabajo de investigación para sustentar o desacreditar las teorías de Paul Rivet. Por eso es que lo que hace Thor Heyerdahl es construir una embarcación similar a lo que lo hacían los polinesios y los melanesios para poder viajar de América a Oceanía para comprobar si estas teorías de Rivet eran correctas o no. Y bueno, su expedición llamada Kon-Tiki tenía ese propósito, ¿no? Ahora, lo interesante es que él demostró que que las corrientes marinas, ¿no? Sí permite que estos tipos de embarcaciones puedan viajar de América a la Polinesia, pero también demostró que pero eso, bueno, él demostró que tampoco lo podía hacer en forma, es decir, se podía viajar de América a Oceanía, correcto, pero también demostró que no podía viajar de Oceanía a América, ¿no? Se ¿Se podía viajar de América a la Polinesia? Sí, pero no en sentido inverso. Y eso fue un gran trabajo de investigación que hizo este expedicionario noruego, ¿no? Que partió justamente del puerto del Callao. Fue durante el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? En la cual pues demostró que de América a Oceanía sí se puede viajar, pero no al revés, ¿no? Eso también es algo interesante que hay que destacar. La otra teoría que también vamos a estudiar es sin duda la de Méndez Correia, ¿no? Este investigador portugués, en la cual se sostiene pues que el hombre llegó de Australia, ¿no? Valiéndose pues básicamente o utilizando islas, ¿no? Como tú puedes ver ahí en pantalla, las islas Auckland, ¿no? Y la Antártida para poder migrar hacia el sur, ¿no? De América. Ahora, mucho eran los dos, pero es muy posible que la Antártida haya sido un lugar, bueno, en este caso, esto que permitió, pues, para poder, digamos, utilizar este lugar para luego trasladarse hacia Sudamérica. Bueno, según Correia, menciona, pues, de que en esa época, hace miles de años atrás, eh, el mundo pasó como lo que él sostiene un famoso Optimus climaticus, es decir, un periodo de clima óptimo, y que considera pues que antes la Antártida pues no era pues el continente de hielo que ahora era, ¿no? Eh, pero eso ya también está completamente descartado, ¿no? No existió nunca un periodo de clima óptimo, ¿correcto? Ahora, mucho gran profesor, y Méndez Correa, ¿cómo hace o qué es lo que sostiene su teoría? Bueno, Correa estaba convencido de que existía una semejanza del grupo sanguíneo entre el poblador sudamericano y los australianos. El uso, por ejemplo, del boomerang, este instrumento de caza, también se había encontrado pues tanto en las poblaciones de la Patagonia, y consideraban pues que había pues ese tipo de similitud con el poblador australiano, ¿no? Por el uso del boomerang. O, por ejemplo, la construcción de sus casas, de chozas en forma de colmena, por ejemplo, ¿no?
Eso permitía pues resistir al frío, ¿no? Entonces, como yo mencioné hace poco, la ciencia hoy en día ha demostrado pues que en tiempos de las migraciones de 5.000, 6.000 o mucho más antiguo, nunca existió pues un clima óptimo, ¿no? Como sostiene Méndez Correa, ¿no? Eh, Más bien, el investigador George Montandon plantea, ¿no? Plantea pues que los australianos fueron favorecidos pues por las corrientes marinas, ¿no? Y que de hecho pues llegaron a la isla de Pascua y luego a la Patagonia, ¿no? Claro, eso sí, eso, pero fue de hecho pues bajo otras rutas y en tiempos pues, más recientes, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, está ese planteamiento que se le cuestiona, pues, ¿no? A Alex Carlica, perdón, a Méndez Correia, ¿no? Ahora existe pues otras teorías que también son válidas, ¿no? La teoría noratlántica, ¿no? En lo cual que muchos pobladores europeos con sus embarcaciones, eh, que de hecho eran más resistentes, lograron pues aprovechando pues la última glaciación hace 20.000, 15.000 años atrás, poder viajar hacia este continente, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias que tienen los investigadores que sustentan esta teoría? Las puntas de lanza de los clovis, semejante pues a los estilos que también se han ido dando en Europa, ¿no? Como el soluterense, por ejemplo, ¿no? Que como tú puedes ver ahí en tu pantalla, esa similitud, ¿no? En cuanto a ese tipo de instrumentos de cacería, por ejemplo, ¿no? Ahí está, correcto. Muy bien. Aquí te muestro un mapa de las posibles rutas, obviamente, que tuvieron estos pobladores para poder migrar hacia América, ¿no? Aquí, pues, el mapa muestra pues, la posible ruta, ¿no? De estos grupos eh, humanos provenientes de Europa y debido, pues, a la enorme, pues, capa o placa de hielo en el Atlántico Norte, que según ellos, pues, tuvo una extensión de 4.500 kilómetros y permitió pues este traslado, ¿no? De la población. Si bien es cierto, es una teoría que no tiene mucha vigencia, o no, perdón, no tiene validez, por así decirlo, totalmente, ya que la gente todavía sigue o apuesta por la teoría asiática, es la más aceptada en estos momentos, pero no, digamos, deja de ser interesante pues esta nueva postura que tienen estos investigadores con respecto pues al poblamiento americano por otras rutas que no son las tradicionales que estamos estudiando en estos momentos. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Listo, chicos. Es justamente lo que yo quería en este caso coordinar con ustedes con respecto a este tipo de investigación que se ha ido dando. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, una pequeña pausa de unos minutos y hablaremos ahora pues de historia universal, ¿ya? Como un tema de introducción. Vamos a hablar sobre la ciencia histórica, ¿correcto? Muy bien. Bien, continuando pues con la clase del día de hoy en Historia Universal, vamos a hablar acerca pues de la ciencia histórica. Profesor, la pregunta de hoy, ¿qué es la historia? Bueno, la historia es una ciencia social que estudia obviamente el proceso y desarrollo de la humanidad, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Prácticamente la historia se encarga pues de estudiar y analizar los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera, ¿no? De las diversas sociedades, ¿no? O de las diferentes sociedades, ¿no? En diversas épocas, ¿correcto? Y que de hecho se estudia básicamente estos componentes que acabo de mencionar, ¿no? Lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, etcétera, ¿no? Eso es justamente lo que ahora, pues, es, en este caso, la ciencia histórica, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuál sería el objeto de estudio? El objeto de estudio claramente es
analizar profundamente a la sociedad y sus constantes cambios, ¿no? Analiza, estudia los hechos históricos. Para ello, pues, como es una ciencia, utiliza pues una serie de instrumentos para justamente conocer el proceso de los hechos históricos, ¿no? Las causas, el desarrollo, las consecuencias, ¿no? ¿Y en qué contexto, profesor? Ah, en el espacio, en el tiempo y en la sociedad misma, ¿no? Entonces, algo que siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuál es su utilidad social? Bueno, comprender pues el presente a partir pues del profundo conocimiento que vamos a tener de nuestro pasado. Antes la historia era muy complicada de entenderla. Recordemos que el padre de la historia fue Herodoto, un importante personaje griego del siglo V antes de nuestra era aproximadamente, en la cual pues como investigador siempre intentó explicarse estos fenómenos o estos hechos históricos, em, tratando pues de entender pues cuáles son las causas, las consecuencias pues más importantes de los sucesos que se dieron en su época, ¿no? Es más, se considera pues que él fue el primero en plantear un estudio ordenado del pasado, ¿no? En la cual pues se apoya enormemente a través de ciertos testimonios orales o documentos que le ayuden obviamente a entender mejor estos hechos que claramente pues estaba analizando, ¿no? Entonces, esto es que siempre es importante mencionarlo, ¿no? Hoy en día, pues los historiadores, los investigadores, se tienen que basar en las fuentes para poder contrastarlas y dar, obviamente, conclusiones acerca de su investigación, ¿no? No puede haber aquí especulaciones, opiniones o simples percepciones de los hechos, ¿no? Eso no podía darse, jóvenes. Por ejemplo, yo siempre he cuestionado cuando a veces pues se nos preguntan a las personas que tenemos otras actividades, por ejemplo, donde le pregunten sobre la coyuntura política, por ejemplo. Para poder uno hacer un análisis mucho más eficiente, certero, esa persona pues tiene que conocer los componentes que forman la política en una determinada sociedad. Lo otro son opiniones o bajo mi punto de vista. Por ejemplo, si a mí constantemente los medios de comunicación me dicen que a cada momento hay asaltos, la delincuencia ha crecido, cuando a mí me preguntan qué opinas sobre la seguridad ciudadana, yo diría pues que está pésima, porque básicamente es una opinión en la cual yo lo realizo a través de una percepción que tengo de los medios que me informan, pero no hago un análisis conciso acerca de si realmente existe obviamente un incremento de la delincuencia, qué tan profunda es o qué tanto se ha expandido y cómo vamos con respecto a otras regiones o a otros países con respecto a ese incremento de la criminalidad, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo que lamentablemente, pues, las personas a veces no tenemos los medios, las fuentes necesarias para poder contrastar esa información, ¿no? Por eso es la labor del historiador, del investigador, es que sí se tiene que valer de fuentes fidedignas para poder corroborar y ahí recién, pues, no dar una opinión, sino dar realmente los resultados de su investigación, que eso es muy distinto, ¿no? Los historiadores, los investigadores estudian hechos. Las personas común y corriente que no utilizan fuentes, siempre lo que hacemos es dar opiniones y que no necesariamente pues eso contrasta con la realidad, ¿no? Eso es algo que para empezar debemos siempre recordarlo. Profesor, pero ante todo esto, ¿por qué es importante entonces estudiar la historia? Bueno, la historia ha logrado pues reunir hasta cierto
reunir, pues, en este caso, una gran cantidad de información que va a ser muy valiosa para obviamente poder comprender diferentes aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Cómo ha evolucionado, qué niveles ha tenido, cuál es su comportamiento, si esa conducta social ha sido la misma o ha habido cambios significativos en siglos pasados. ¿Y cuál será pues esa perspectiva que va a tener la sociedad del futuro, por ejemplo? Claro. Entonces, en ese sentido, pues, el estudio, ¿no? de una sociedad em, ayuda, pues, claramente a comprender mejor, ¿no? Este tipo de acontecimientos que claramente nos va a ayudar a prevenir en una otra próxima oportunidad cuando sucedan eventos similares a lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro, esto es fundamental. Repito, la historia para mí no es cíclica, pero sí tiene elementos o hechos similares que pueden ocurrir en otros tiempos. Y si ocurren hechos similares, porque quienes hacen la historia o los que construyen la historia son los seres humanos, podemos entonces llegar a ciertas soluciones que puedan obviamente evitarse futuros enfrentamientos o conflictos sociales. Por ejemplo, cuando se produjo el Tratado de Versalles, o cuando se dio el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, muchos especialistas consideraban que ese tratado era muy, pero muy, mm, por colocar un término más coloquial, muy abusivo, muy drástico que hacían contra Alemania. Y consideraban pues que así como era muy drástico, esto podría provocar un nuevo conflicto, ¿no? Es decir, habían dicho de que este tratado era tan severo que no se sorprenderían que hubiera pues otra guerra, incluso mayor a la que se dio en 1914, porque consideraban pues que era muy, muy riguroso y que eso provocaría pues una, un revanchismo, ¿no? de Alemania, justamente por ser un tratado pues muy, muy drástico y represivo. Y ocurrió, ¿no? Se produjo pues la Segunda Guerra Mundial. Claro, las causas de la Segunda Guerra Mundial tienen son otras, claro está, pero eso permitió pues a que Alemania pues pueda utilizar esta situación o este tratado que fue muy negativo para ellos, para poder obviamente iniciar pues una carrera o una lucha o un conflicto mucho mayor, ¿no? Un conflicto mayor a lo que se había dado en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, esto, digamos, es importante, ¿no? O en el caso de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia del Perú. Por ejemplo, la guerra del guano y el salitre, lamentablemente, desnudó completamente de nuestra sociedad. Reflejó realmente lo que era el Perú en ese momento, una sociedad fragmentada, dividida, donde los grupos dominantes excluían a las grandes mayorías y que justamente una de las razones por la cual pues sufrimos una terrible derrota era justamente por esa desigualdad, ¿no? Por esa desunión. Y al parecer pues lamentablemente no hemos aprendido porque ahora en el 2020 pasamos por una situación similar, nos agarró pues desprevenidos completamente esta enfermedad que se proliferó en todo el mundo, ¿no? El COVID-19, y una vez más nos agarró completamente desunidos, desiguales y enfrentados, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fuimos pues la sociedad que más sufrió de esta enfermedad, ¿no? El Perú perdió cientos de miles de personas, y no necesariamente por la misma enfermedad, sino por una mala asistencia, no teníamos lo suficiente capacidad para poder curar o atender a los enfermos,
una mala alimentación, teníamos una élite dominante, una clase dominante inoperante que no supo actuar adecuadamente frente a esa situación. Hubo gente indolente que con el recurso que tenía pudo obviamente viajar a otros países para vacunarse porque nuestro país no logró pues comprar las vacunas en su debido momento por esa ineficiencia misma del Estado en su conjunto. En fin, yo podría hablar pues de varias situaciones por el cual lamentablemente fuimos los más afectados. Te repito, no fue la enfermedad en sí la que produjo esa cantidad de muertos, sino la ineficiencia misma del Estado y cómo estaba compuesta nuestra sociedad, ¿no? Totalmente fragmentada. ¿Qué hay que hacer, profesor? Bueno, en caso que en un momento de nuestra historia ocurra o algo similar, porque las epidemias no es algo nuevo, siempre han ocurrido, pues esta vez pues nos agarran mejor preparados, ya sea ante ese tipo de enfermedad o una guerra o una situación obviamente que corre riesgo en nuestro país. Entonces, por eso es importante la historia, ¿no? La historia, hay que recordar, pues, es una ciencia social que estudia a esta sociedad que está en constante evolución y desarrollo, ¿correcto? Y tenemos que verlo, pues, bajo distintos aspectos, ¿no? En el aspecto económico, psicológico, social, geográfico, antropológico, etcétera. Es por eso es la importancia de la historia. Nos ayuda, pues, a conocer nuestro pasado, definir nuestro presente y prevenir nuestro futuro, ¿no? Que es obviamente lo más importante. Entonces, eso es lo que debemos siempre hacer. Y siempre, de hecho, pues van a existir nuevas investigaciones, instrumentos, métodos que ayuden pues a ser más riguroso, ¿no? Con respecto pues a estos cambios sociales que se han ido dando, o estos fenómenos sociales. De hecho, por ejemplo, si hay muchos de ustedes que de repente van a ser importantes investigadores, seguramente pues quisieran estudiar la violencia política en el Perú. Y de hecho, pues esto les va a ayudar pues a entender bastante cómo es que se empezó a darse este tipo de situaciones en nuestro país, ¿correcto? Entonces es importante, ¿no? El problema pues de la violencia política en nuestro país ha sido clave, ¿no? Pero si no conocemos realmente nuestra historia, pues vamos a estar pues siempre a la deriva. Hace poco, por ejemplo, me sorprendió mucho lo que dijo el arzobispo con respecto al desprendimiento que hizo don José de San Martín de irse del país, pero si no sin antes pues de formular o instalar un Congreso Constituyente, luego de esa infructuosa visita o entrevista en Guayaquil por parte de Simón Bolívar. Y ahí pues vemos que nuestro arzobispo está un poquito eh, por así decirlo, equivocado en el proceso histórico, ya que mucho de lo que dijo pues no es correcto, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que una de las razones por la cual no se logró este entendimiento entre Bolívar y San Martín es porque Bolívar pues tenía la clara intención de tener posesión de Guayaquil para la Gran Colombia. San Martín ya era una figura totalmente desgastada porque él quiso imponer pues la monarquía constitucional y muchos de los criollos pues simplemente pues no aceptaron. Nuestra independencia fue impuesta. Un gran sector de los criollos, sobre todo de Lima, no buscaba la independencia del Perú. Fue impuesta desde afuera. ¿Se dan cuenta? Y cuando San Martín se retiró, instaló un Congreso Constituyente donde formó una junta gubernativa y perdió. Los españoles aún estaban aquí y estaban obviamente volviendo a tomar o buscaban tomar la capital. Nuestro Congreso se fragmentó. Tuvimos un presidente el primer presidente del Perú, Río Güero, que al final, luego de la derrota frente a los españoles en la segunda campaña de puertos intermedios, no quiso renunciar
y tuvo que trasladar su gobierno a Trujillo. El Congreso que se queda en Lima, no un nuevo presidente, Torre. Y frente a este caos, un sector importante de los congresistas que estaban en Lima no tienen otra opción que llamar a Bolívar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si es que no realmente conocemos nuestra historia, vamos a empezar pues a- a hablar sobre hechos que realmente nunca existieron o que tienen otro tipo de enfoque, que pensamos realmente que ocurrió, cuando no fue así. Esa es la importancia de estudiar la verdadera historia utilizando pues fuentes, datos, métodos, porque lo otro son especulaciones o cuentos que lamentablemente a veces uno cree que son ciertas y no es así. Muy bien. Profesor, usted me habla de fuentes, ¿no? Usted me habla de acontecimientos o en este caso formas de poder entender el pasado. Entonces, ¿cómo el investigador, cómo el historiador puede utilizar, ¿no? estas fuentes para poder entender la realidad? Bueno, primero hay que entender pues qué son las fuentes, ¿no? Recuerden que una fuente histórica es todo aquel elemento que nos sirve como testimonio del pasado, ¿no? No es posible retroceder en el tiempo, ¿sí o no? Al menos no por el momento. Entonces, como no podemos retroceder en el tiempo, para ver pues los acontecimientos que han sucedido siglos, miles de años atrás, entonces recurrimos pues a este tipo de testimonios que van a ser pues la base, ¿no? Eh, de lo que de lo que nos va a ayudar pues a investigar, ¿no? ¿Y a qué testimonios, profesor, se está refiriendo usted? Ah, aquí está, por ejemplo, ¿no? Vamos a clasificar ese tipo de fuentes. Tenemos, por ejemplo, las fuentes escritas, fuentes documentales también llamadas así. Están representadas pues por todos los documentos escritos, ya sean pues alfabéticos, jeroglíficos, ideográficos, y en este caso la que más resalta es la escritura, que a lo largo de la historia ha sido plasmada pues en diferentes tipos de materiales, ¿no? Hay que recordar pues que las primeras escritos fueron hechas sobre una tablilla de arcilla, murales, el papiro y después, mucho tiempo después, el papel. Ahí tenemos pues documentos valiosísimos que nos ayudan a entender mucho de nuestro pasado. Los pergaminos, las cartas, los testamentos, crónicas, decretos, etcétera. Pero como yo les mencioné, hay que contrastarlas. El investigador, el historiador, no solamente se puede basar en ese tipo de información o fuentes, porque pueden que ese tipo de fuente no sea tan fidedigna que digamos. Voy a colocar acá un ejemplo. Y mucho de lo que sabemos de los incas es gracias a las crónicas de los españoles. Ahora, por mucho tiempo, siempre se cuestionó por qué un grupo minúsculo de españoles, centenares de ellos, lograron pues aniquilar a una gran civilización como eran los incas. Muchos decían, debe ser por las armas, porque eran obviamente expertos estrategas militares, porque las crónicas pues no lo decían, ¿no? Las crónicas siempre decían pues que fue la providencia divina, fueron, habló pues mucho de la superioridad de la raza europea frente a a la indígena, pero ninguna de ellas pues nos decía las verdaderas razones por las cuales los españoles lograron aniquilar a una gran civilización. Se tuvo que utilizar pues otras fuentes que contrastaban dicha información y al final pues se llegó a resultados totalmente distintos a lo que las crónicas nos decían. Claro, por eso es que toda fuente es valiosa, pero tiene que ser contrastada con otras fuentes. Ahí están, por ejemplo, las fuentes materiales o también llamadas fuentes arqueológicas, ¿no? Hablamos pues de construcciones,
Hablamos pues de cerámicas, utensilios, armas, templos, en fin, que también nos van a ayudar a entender eh, los acontecimientos de una determinada sociedad. Profesor, pero también las fuentes orales son importantes. Miren, las fuentes orales son relatos, ¿no? Son testimonios, cuentos, fábulas que se transmiten de generación en generación, ¿no? A través del lenguaje. Mayormente son mitos, cuentos, leyendas, ¿no? Ahora, ¿qué tanto es valioso, qué tan valioso es o no? Ayuda hasta cierto punto porque todo mito, toda leyenda, todo cuento es sobre hechos históricos. Solo que con el paso del tiempo, estas informaciones, esta serie de datos se van tergiversando, ¿no? O son reemplazadas por otros actos o hechos, ¿correcto? O acontecimientos. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Hasta la tercera, cuarta generación, estos acontecimientos pueden prevalecer, pero luego van deformándose. Lo importante, repito, es que siempre los mitos, las leyendas, parten de un hecho histórico, pero que luego se van mezclando con relatos mitológicos o con relatos en este caso fantasiosos o que no son parte pues de la historia verdadera, ¿no? Como el caso del origen de los incas, por ejemplo, ¿no? Recuerden que nosotros nos hemos quedado con dos leyendas principalmente, que no fueron las únicas, obviamente. Hablamos pues de la leyenda de los hermanos Sayar y, y también en este caso de, de Manco Cápac y Mamaogui o del lago Titicaca. Eh, Estas leyendas, ¿qué tienen en común? Nos dicen pues que los incas pues no provienen del Cusco, ¿no? Sino vienen de otro lugar, del altiplano. Entonces, hay algo en común en estas dos leyendas, ¿no? Nos dicen pues que los incas son provenientes del altiplano, son provenientes de una ciudad llamada Taipicala, y así lo dice el libro de Valdemar Espinosa, por ejemplo. Ahora, gracias a la tecnología, los investigadores también tienen otro tipo de fuentes muy valiosas, llamadas fuentes audiovisuales. Son fuentes modernas, ¿no? Que nos ayudan a conocer, pues, algunos aspectos de nuestra historia más reciente. Pueden ser, pues, fotografías a través de las cámaras, videos, audios, etcétera, ¿no? Son fuentes importantes. Gracias, por ejemplo, a los videos hemos podido apreciar los atentados que se dieron el 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Gracias a los audios de conversación hemos podido saber con sustento los negociados que hacían muchos magistrados dentro del Poder Judicial, ¿no? Sin estos audios nunca hubiéramos podido saber acerca de las artimañas que hacían los magistrados, los llamados hermanitos, los cuellos blancos, por ejemplo, que ahora pues me sorprende que ya no sigan con esa investigación, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, estas fuentes también son muy valiosas hoy en día para poder conocer mejor nuestro pasado. La pregunta que les hago es, ¿serán suficientes estas fuentes para entender nuestro proceso histórico? Por supuesto que no. Por eso es que la historia también necesita de otras ciencias o de disciplinas para poder reforzar más estos conocimientos o entender este proceso de los hechos históricos. Ahí justamente entra, pues. Profesor, ¿qué son las disciplinas y las ciencias auxiliares? A ver, así como los demás científicos sociales, chicos, recurren a la historia para comprender mejor pues, la evolución, en este caso, de los problemas de la sociedad actual, ¿correcto? De la misma manera, pues, los historiadores requieren, en este caso, del apoyo de otras ciencias, que tienen sus propios métodos, sus propios objetos de estudio, pero que nos va a ayudar pues a entender mejor nuestro pasado. Es más, los historiadores
o los investigadores sociales han logrado pues, desarrollar pues, un conjunto de técnicas, de disciplinas que nos va a ayudar pues, a desarrollar mejor eh, nuestras fuentes, ¿no? Que son propios, obviamente, que utilizan los historiadores. ¿Eso qué significa, profesor? Una cosa es ciencia auxiliar y otra cosa es disciplina auxiliar, claro. Las ciencias auxiliares son aquellas ciencias que tienen su propio método, pero que nos va a ayudar a entender mejor cuando queremos estudiar un fenómeno social. Las disciplinas son técnicas propias de la historia que tienen también para poder entender mejor estos contextos o estos hechos históricos, ¿correcto? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, una ciencia auxiliar puede ser pues la antropología. Es aquella ciencia que estudia el pasado tomando como base los restos materiales, que tienen su propio método de estudio. Otra ciencia auxiliar puede ser pues la antropología, ¿no? Que estudia al ser humano como un ser social y biológico. La geografía estudia pues la relación entre el ser humano y su medio natural. Está la paleontología, ¿no? Que estudia pues a los restos fósiles de animales y plantas. En cambio, en las disciplinas auxiliares, por ejemplo, tenemos a la paleografía, que es aquella que estudia e interpreta las escrituras antiguas. Lo mismo podemos hablar pues la iconografía, por ejemplo, que estudia e interpreta las imágenes y las figuras. Por ejemplo, vemos ahí, ¿no? La heráldica estudia pues los escudos y los blasones. Lo mismo podemos hablar pues de la epigrafía, ¿no? Que estudia pues las inscripciones sobre los restos materiales. Entonces, esa es la diferencia entre ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares. Vamos a poner un ejemplo. A ver, imagínense acá. Yo les pregunto, chicos, si yo quisiera estudiar un poco la conducta de una determinada sociedad, ¿qué ciencia debería yo utilizar? La psicología, ¿sí o no? Claro, está la psicología social. Nos ayuda a poder entender un poco el comportamiento de los seres humanos en su momento. Porque, ojo, la conducta que hoy tenemos como sociedad es muy distinta a la conducta que tenía nuestro país hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, ¿correcto? Si hoy en día vemos una gran diferencia entre el comportamiento de un hombre y de una mujer en un determinado contexto, imagínate pues en el pasado. Durante la Edad Media, por ejemplo, la relación de familia era inexistente. La que hoy, la que hoy, por ejemplo, tenemos, ¿no? Esa relación, por ejemplo, padre-hijo, el cariño, el afecto, no había mucho. Muchos preguntarán, ¿por qué no había ese afecto, ese cariño entre el padre y el hijo? Porque era una época donde lamentablemente las enfermedades eran muy comunes y la mortandad también, ya que no habían pues medicinas que curasen este tipo de enfermedades. Y era muy común la pérdida de un ser querido y en muchos casos las mayores víctimas eran los menores de edad porque eran obviamente indefensos. No habían vacunas, por ejemplo, contra un tipo de enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la relación? Fría. Otro ejemplo, aquí en América, como en otras partes, eran comunes los sacrificios humanos. Hoy lo vemos como algo terrible, ¿verdad? Pero obviamente en ese tiempo era la forma de pensar del pueblo de esa época era totalmente distinto, totalmente. Para nosotros ahora como sociedad evolucionada, diríamos pues qué terrible que hayan hecho esas personas, pero es porque la conducta de esa época era distinta a la de ahora. Eso también hay que siempre poner énfasis en ese aspecto. Entonces, ahí está, por ejemplo, estas ciencias auxiliares que nos van a ayudar con sus propios métodos a entender un determinado fenómeno histórico o hecho histórico. En cambio, una disciplina, dentro de sus limitaciones, de repente pues, nos podrán ayudar a entender un poco más a través de estas técnicas o instrumentos un determinado contexto histórico. Por ejemplo, si yo quiero investigar un poco sobre el origen y la evolución de las monedas en el Perú, ¿cuál será la disciplina que me ayudará a conocer más este campo? La numismática,
que justamente es la que estudia las monedas y las medallas, etcétera. ¿Sí o no? Quiero estudiar, por ejemplo, la escritura antigua, de hace 500 o hace 1000 años. La paleografía es una disciplina que nos va a ayudar a descifrar esta escritura antigua, como las crónicas. A pesar, por ejemplo, que conocemos el castellano, hace 600, 700 años atrás, la escritura española era distinta a la escritura actual, o el castellano de esa época era distinto a la de ahora, por ejemplo. Esas, obviamente, de hecho, son las que nos van a ayudar pues, a entender mejor, ¿no? La historia. Ahora bien, profesor, y la historia en sí es tan enorme, tan grande, que yo me imagino pues que la historia debe dividirse para poder entender determinados acontecimientos. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una periodización clásica que hasta el día de hoy todavía se mantiene. A esto pues se conoce como la periodización tradicional, ¿no? Porque para poder comprender la historia, pues se ha tenido pues que dividirla, ¿no? Ahora, el gran problema de la periodización tradicional es que no nos ayuda a entender el proceso histórico mismo de nuestra sociedad. Una de las críticas que se le hace a este tipo de periodización, como edad antigua, edad media, moderna, contemporánea, es que es eurocentrista. ¿Por qué? Porque los principales acontecimientos que se han dado han sido justamente en Europa. Esta fue planteada por Cristóbal Keller, ¿no? Allá por el siglo XVIII, en la cual pues dividió la historia en edades, ¿no? Como tú puedes ver ahí, ¿no? Claro, en realidad Keller dividió la historia en edad antigua, edad media y edad moderna. Edad contemporánea ya eh, lo crean o lo implementan sus seguidores, ¿no? Que mayormente eran franceses, ¿no? Que justamente pues la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál es la crítica aquí, profesor? ¿O cuáles son las características de esta periodización tradicional de la historia? Bueno, toma como base la aparición de la escritura. Todo lo antes a la escritura lo considera la prehistoria. Pero hay un detalle. Hay sociedades en el cual todavía, debido a su complejidad, no sabemos si tuvieron escritura o no, como el caso de los incas, por ejemplo. Entonces, si partimos por esta postura de Keller, diríamos pues que los incas no sería parte pues de la historia, sino de la prehistoria, y eso está mal. Entonces, primer punto en contra de este tipo de historia tradicional, ¿no? Que considera pues que con la escritura nace la civilización. Eh, Está dividida pues en edades, como tú puedes ver ahí, ¿no? En la cual pues cada una de ellas pues con ciertas características comunes, ¿no? La edad antigua supuestamente se inicia con la escritura y termina pues en este caso con la caída de Roma y a partir de pues nace la Edad Media, ¿no? Roma Occidental. La Edad Media se inicia pues con la caída de Roma Occidental y termina pues con la caída de Constantinopla, que es la Roma de Oriente. Y la Edad Moderna termina o inicia desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa hasta la actualidad es la Edad Contemporánea. Aunque ahora pues lo llaman la posmodernidad, ¿no? Es un término ahora nuevo que se ha tomado para poder comprender lo que es nuestro actual mundo. En fin, y bueno, eh, como le mencioné, lamentablemente pues el paso de una edad a otra está determinado por una serie de acontecimientos que mayormente, repito, ocurrieron en Europa. Por eso se dice pues que esta división es eurocentrista. Es un enfoque muy limitado, ¿no? Que lamentablemente pues no toma en cuenta otros acontecimientos que han ocurrido en otras partes del mundo. ¿Qué hace el profesor frente a esta periodización? Bueno, hay otra división alternativa a ella, ¿no? Llamada también la periodización científica o materialista.
planteada por los investigadores, eh, como es el caso pues de Karl Marx y Federico Engels, ¿no? Mm, Para estos, para ellos, la historia se divide en función a su estructura económica, es decir, toma como base la estructura económica y social que vive una determinada sociedad. Para ellos la historia está dividida en etapas, ¿no? En la cual pues cada etapa se dan ciertos tipos de contradicciones sociales, mayormente pues entre grupos dominantes y grupos dominados. Recuerden que para Marx y Engels el motor de la historia es justamente esas contradicciones, a la cual pues él llama lucha de clases. Eso lo van a ver bastante seguramente en filosofía, ¿no? Cuando lleguen a ese tema. Y bueno, pues para ellos dos, el paso de una etapa a otra, o también llamado modo de producción, está determinado por el avance de sus fuerzas productivas. Pero sobre qué es las fuerzas productivas? Bueno, las fuerzas productivas simplemente son, en este caso, el conjunto pues del esfuerzo físico, material, intelectual o herramientas que utilizan para transformar la naturaleza, ¿no? Según Marx y Engels, se dieron cuatro etapas o también llamado cuatro modos de producción. Hablamos de la comunidad primitiva. Aquí pues el ser humano está en una contradicción, pero no con el otro ser humano, sino su contradicción, ¿cuál va a ser? Con la naturaleza. Aquí pues el desarrollo de sus fuerzas productivas era muy escasas, ¿no? No habían excedentes productivos, no existían clases sociales. ¿Y por qué, profesor, sus fuerzas productivas eran muy escasas? Porque no tenían las herramientas para producir. Era cazador-recolector, era un depredador, ¿no? De la economía, ¿no? Es decir, era depredatoria, perdón, ¿no? ¿Por qué quise decir eso, no? Depredatoria. Era nómada, era cazador-recolector, no producía nada, dependía de la naturaleza. Con el paso del tiempo, los seres humanos se van razonando y alcanzan a entender mejor la naturaleza, pero un sector de ella se apodera de las herramientas, de los instrumentos, de la tierra y empiezan pues a afianzar su poder. Se produce la primera contradicción entre los seres humanos, ¿no? Se produce pues, nace el esclavo y el esclavista, ¿no? Y como consecuencia de esa relación es, surge el excedente productivo, en la cual pues queda en manos justamente de los esclavistas, ¿no? Y para mantener ese privilegio, oprime al resto, ¿no? Y ahí es donde surgen pues las clases sociales, las clases dominantes y las clases dominadas. Se siguen relacionando, siguen produciendo y existe una nueva contradicción entre ahora el siervo, el campesino, que es el que trabaja la tierra, contra el señor feudal, que es el dueño de la tierra. Y obviamente los señores feudales son los que se benefician enormemente de esta relación que hay entre ambos, ¿no? Los señores feudales pues se quedan con las mejores tierras y los campesinos, al ser desposeídos de ellas, pero que necesitan alimentarse, dan su fuerza de trabajo, están muy vinculados a la tierra, porque necesitan justamente de ella para sobrevivir. Se siguen relacionando y, eh, bueno, esta etapa se llama el feudalismo, ¿no? Se siguen relacionando y surge un nuevo modo de producción o una nueva etapa, que es en este caso pues el capitalismo. Aquí hay otra nueva contradicción. Es el proletario, el trabajador, el obrero, frente al burgués, al capitalista, en la cual pues obviamente el burgués se convierte pues en el dueño de los medios de producción, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los medios de producción? Son todos aquellos elementos que nos va a ayudar pues a producir herramientas, materias primas, capital, insumos, etcétera, ¿no? Y ahí empieza pues una nueva contradicción, ¿no? Pues eso digamos es el proceso histórico. Y bajo un punto de vista eh, de entender mejor
el desarrollo y la evolución de nuestra sociedad, esta forma de dividir la historia es mejor, porque nos ayuda a comprender con mucha precisión los diferentes acontecimientos que se dieron en diferentes partes del mundo. Es decir, cada sociedad, es decir, todas las sociedades hoy en día, no, perdón, todas las sociedades en el mundo siempre han pasado por la comunidad primitiva. No hay ninguna sociedad que no haya pasado por esa primera etapa. No hay ninguna sociedad que no haya pasado por el esclavismo. No hay ninguna sociedad que no haya pasado por el feudalismo. Y no hay una sociedad actual que no haya pasado por el capitalismo. Es cierto, hay sociedades, hay grupos que todavía pues siguen viviendo en tiempos del Paleolítico, ¿no? En la comunidad primitiva, ¿no? Hay tribus, poblaciones que viven así. Es correcto. Pero la gran mayoría, hoy en día, estamos bajo el sistema capitalista. Ya sea como países dependientes de otros o países dominadores, pero estamos en ese sistema. Y repito, esta forma de entender nuestra historia es mucho mejor de la que es, por ejemplo, la periodización tradicional, ¿no? Claro. Entonces, la mejor manera, pues, de entender nuestra historia es justamente analizar, pues, sus relaciones económicas y sociales. Solo así podemos entender mejor a nuestra sociedad. Si queremos entender qué es lo que está pasando en la política, qué es lo que está pasando en lo social, en lo cultural, primero entendamos lo económico. Lo económico es la base para poder entender eh, a la sociedad. Entonces, profesor, si yo quiero analizar la coyuntura que está pasando en mi país, esta crisis política, lo primero que tengo que hacer es entender lo económico. Así es. Si tú entiendes realmente el aspecto económico de una sociedad, entiendes todo, los elementos que componen la sociedad, lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico. Eso es clave para entender a un determinado país, ¿no? La estructura económica. ¿Listo? Muy bien, chicos. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Todo claro? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien.